Hola estimado tutor César Antonio. Bueno, aquí voy haciendo el ítem número 2 de la prueba final de la semana 9. Bueno, ¿qué componentes de los actos lingüísticos declaratorios, si no, y de las promesas es relevante en cada caso para optimizar comunicacionalmente las relaciones humanas en un espacio de trabajo? Nuestro sentido común nos dice que el lenguaje describe el estado de las cosas, la realidad, por lo que su objetivo pareciera ser el de dar cuenta a la existencia. Esta interpretación ha sido cuestionada desde la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de la llamada filosofía del lenguaje, lo cual planteó que cuando hablamos no solo describimos sino actuamos. El lenguaje es acción. Cuando establecemos un vínculo entre el mundo y la palabra, cabe preguntar cuál de los dos conduce la acción. A veces, al hablar, la palabra debe adecuarse al mundo afirmaciones, y otras el mundo se adecua a las palabras declaraciones. Cuando hablamos del sí en literario lingüístico, es cuando alguien posee la capacidad de hacer un trabajo o de lograr sus propósitos o metas establecidas por sí mismo o por tercero, mejorando su capacidad y así teniendo ánimo, motivo, lo cual impulsa a lograr mediante una fuerza que nos permite ejecutar nuestras capacidades y poner a prueba nuestras habilidades enfocada en el ámbito de trabajo. Depende de la persona tener el carácter, la formación para mentalizarse y centrarse en su objetivo. Es decir, que se proyecta en el momento que él comienza a ejecutar algo, es decir, que él va con la mentalidad de tener éxito, de lograr poder cumplir y terminar el propósito o el trabajo que se le entrega. Cuando hablamos del literario lingüístico no, es cuando una persona no posee la suficiente motivación, lo cual es débil, fracasando y sabiendo rechazar por múltiples trabajos. Puede ser por no poseer el conocimiento o porque no se supera, sino que su ánimo es bajo. Antes de comenzar ya se enfoca en el fracaso o que no va a poder terminar o no va a lograr hacerlo o no tener éxito en su ámbito laboral, perjudicándose a sí mismo y en el deber del trabajo. No puede completar o terminar una tarea designada por no tener las capacidades o habilidades que se necesitan para superar un obstáculo y no muestra interés en surgir. Es decir, que esta persona no siente dentro de sí poder lograr esto. Entonces, ¿qué pasa? Antes de comenzar, ya proyecta el fracaso. O sea, antes de terminar su trabajo o ir por ese camino, ya se proyecta que fracasó. Bueno, la segunda pregunta que dice, explique qué se entiende por barbarismo y solecismo y demuestre mediante ejemplos dos efectos que en el ámbito de la comunicación escrita produzca su uso en el idioma. Bueno, el barbarismo es una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o su emplear vocabularios inapropiados. El concepto de barbarismo puede también incluir extranjerismo no incorporados totalmente al idioma. Se trata de un caso particular del barbarismo en su primera acepción. Los barbarismos pueden ser prosóricos, morfológicos y sintáticos, según afecten a la prosadia, morfología o síntesis. Los barbarismos acaban a veces siendo aceptados por los órganos reguladores normativos, ya que su uso se generaliza a todos los registros e incluso a la literatura. Solecismo, error en la síntesis o en la conjugación verbal que le quitan pureza y exactitud a un idioma. Ejemplo, esperemos que no haya H-A-Y-A problemas en el estadio. En general se llama solecismo a toda la violación de las normas sintácticas. Consiste en violar la conformidad que debe existir entre los accidentes gramaticales, género, número y persona. Solecismo, todos aquellos errores que cometen
al redactar o escribir oraciones. Mayormente consiste en la alteración o en las normas y usos funciones de parte de la oración. Es decir, que el barbarismo es cuando alguien escribe inapropiadamente. El idioma está corregido por ¿cómo se llama? Un código o basado en un protocolo. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente no sigue ese protocolo y escribe mal. O lo otro puede ser que, por ejemplo, en idioma español extraigamos palabras o pronunciaciones de otros idiomas, japonés, inglés, francés, etcétera. Por ejemplo, dos ejemplos de barbarismo. Por ejemplo, aeropuerto, que es lo que muchos dicen, que es en el sentido barbarismo, pero el sentido correcto es aeropuerto. O a bajar, de bajar. Ahí tengo los dos ejemplos de barbarismo y ahora los dos ejemplos de solecismo. Su modo incorrecto, hubieron fiestas. Y su modo correcto, hubo fiestas. El otro ejemplo incorrecto, carta conteniendo información. Su modo correcto, carta contiene información. Bueno, aquí yo completo el examen ítem 2, me despido, que le vaya muy bien, se cuida.